Buenas, un saludo a todos, mi nombre es Alex y hoy les traigo otro mini tutorial en el que voy a hablar del dominio de la frecuencia. El dominio de la frecuencia no es más que una representación de una señal o de varias señales con respecto a su frecuencia. Es decir, en vez de tener en el eje de las X en nuestra representación, en una gráfica por ejemplo, tendríamos, en vez de tiempo, tendríamos frecuencia. La representación en el dominio del tiempo es lo que conocemos normalmente. Lo que primero nos enseñan suele ser, pues, por ejemplo, tensión. Pues vemos la tensión con respecto al tiempo. Por eso vemos la onda senoidal. En el caso de la representación en el dominio de la frecuencia, no se ve de la misma manera, sino simplemente nos representa la potencia espectral o la potencia, digamos, que tendríamos de una señal, la magnitud de esa señal con respecto a la frecuencia en la que estamos trabajando. ¿Ok? Que no es lo mismo que con respecto al tiempo, que es como se hace o como se representa una señal senoidal normalmente. Este tipo de representación, el dominio de la frecuencia, se utiliza muchas veces en electrónica, por ejemplo, para ver la respuesta de un filtro, bueno, caracterizar un filtro en general, conocer frecuencias de emisión y recepción de un equipo, se usa mucho en RF, en tratamiento digital de las señales, se utiliza también fuera de la electrónica, por ejemplo, en espectrometría, se utiliza también en tratamiento de imágenes muchísimo. Seguro que alguno habrá visto una respuesta espectral de una foto alguna vez, que sale rojo, azul y verde normalmente, y se ve pues una cantidad. Ya les voy a mostrar algo parecido. Pero bueno, básicamente para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, es decir, yo quiero pasar esta señal senoidal que yo sé que está en el dominio del tiempo a al dominio de la frecuencia, básicamente, matemáticamente se utiliza una transformada. Una transformada no es más que una herramienta que nos permite hacer eso, pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Existen varios tipos de transformada, aunque la más conocida es la transformada de Fourier, pero ya les digo, existen otras, transformada Z y demás. Una señal se puede representar con la suma de una o más señales senoidales. Esto es importante. Una señal que, por ejemplo, la de la línea eléctrica, que se supone que funciona a 50 hercios, en realidad no son 50 hercios solamente. Es decir, no es pura, no son 50 hercios puros, sino que tiene ahí unas variaciones y demás. Pues esas variaciones se pueden representar con otras señales senoidales que se le suman a esa señal senoidal, digamos, de nuestra señal. No sé si me he explicado. Es decir, cada señal, cualquiera, ya sea senoidal o no, triangular, cuadrada, cualquiera, está formada por una, o bueno, normalmente más de una, porque una sería lo ideal, pero por más de una señal senoidal. Se podría, digamos, desglosar en eso. No es que esté formada en sí, pero si yo cogiera y sumara todas las señales senoidales que forman una señal cualquiera, por ejemplo, la señal que sale de mi voz, de audio, si yo digamos, desglosara esa señal en todas las senoidales que la componen, podría, digamos, sumarlas todas de nuevo y volver a reconstruir la señal. A eso me refiero. Esas señales, digamos, que forman una señal cualquiera, esos distintos senoidales que se suman, se llaman armónicos. ¿Ok? En el dominio de la frecuencia se puede representar el espectro de una señal que no es más que la magnitud que tiene cada una de las frecuencias fundamentales que forman esa señal, o bueno, si son varias señales, pues que forman varias señales. ¿Ok? Es decir, yo he dicho que una señal pues, puede estar formada por muchas señales senoidales. Pues en un análisis espectral o una representación del espectro de esa señal, básicamente lo que nos da es qué frecuencias de esas, digamos, esos armónicos forman esa señal que nosotros estamos viendo. En una onda cuadrada, por ejemplo, es básicamente, teóricamente es la suma de infinitas senoidales, ¿ok? Es decir, tiene infinitos armónicos, teóricamente. Y bueno, básicamente esto que ven aquí abajo es la representación espectral de dos señales, en este caso B2 y D5. Lo que pasa es que aquí vemos como otros valores eh, son los armónicos de B2 en este caso. Estos entiendo que son de B2, que pueden ser de D5, no los especifican. Y este es el primer armónico, dice, de D5, con lo cual estos son de B2. Estos también son de B2 en principio.
¿ok? A menos que sea otra señal que haya por ahí. En cualquier caso, básicamente esto lo que nos representa es la magnitud, el valor de magnitud con respecto a 1, 1 siendo el valor máximo, está todo normalizado, que se llama, y esto que tenemos aquí son los armónicos, es decir, las distintas senoidales que sumadas a esta, que es la principal, forman nuestra señal inicial, ¿ok? Si se fijan, la senoidal principal, que esto será casi una senoidal porque sus armónicos son pequeños, pues por ejemplo esta podría ser perfectamente la senoidal de la red eléctrica, si no fuera porque según esta frecuencia estos son 500 Hz, pues estos serán 100, ¿ok? Pero si no, esto podría ser perfectamente la señal, porque algo parecido así sería la señal, eh, la respuesta espectral de la señal eléctrica, digamos, que llega a nuestras casas. Que después cuando la conectamos a un motor o cosas así, pues salen más armónicos porque deformamos la señal y ya no deja de ser tan pura y se convierte en una señal menos pura y por tanto lo que tenemos es que aparecen más armónicos. Con lo cual esto es básicamente una señal de 100 hercios que no es perfectamente senoidal y por eso vemos aquí que tiene unos pocos valores. En otras frecuencias esta es la variación en frecuencia y estos armónicos pues son partes de las deformaciones que tendrá esta señal. De 5 es otra señal senoidal, o no, no tiene por qué serlo, pero por lo que se ve, pues casi toda su potencia espectral, que se llama, está a pues digamos 600 hercios, 580, no sé, por ahí. Pero básicamente casi toda está aquí en esta que está aquí, que son 600 o 580, con lo cual yo puedo, digamos, pensar que esto es una senoidal de 580 Hz. De todas maneras, ahora es que lo voy a explicar todo mejor. Y es con esto. Esto lo podemos conseguir en esta página, falstaff.com/dfilter. Es, digamos, la misma página que he usado para vídeos anteriores, pero, digamos, otro applet diferente. Si le damos a Sound On, vamos a escuchar lo que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Si yo bajo la frecuencia, ¿ok? La voy a bajar. Ahora mismo estamos a una frecuencia de 11 hercios, ¿ok? Y he puesto aquí señal senoidal, sine wave, y un filtro low pass con un cutoff frequency. Esta es la frecuencia del corte del filtro, porque esto en realidad es una aplicación para filtros, pero me sirve para mostrar lo que quiero. La subimos bastante y como vamos a ver, ya les voy a mostrar lo que es cada cosa. Esto lo podemos escuchar si le damos a Sound On. Yo no lo he puesto porque me molesta. Entonces, mientras que explico, así que ustedes si lo quieren probar ya les digo. Bueno, ¿qué pasa? Yo aquí he puesto una frecuencia de 551 Hz, que es esto que se ve aquí. Esta sería nuestra representación en el tiempo, que es la típica que conocemos, con lo cual es el valor de tensión con respecto al tiempo que va pasando. Esta sería su frecuencia, su respuesta en frecuencia, sería en realidad la respuesta en frecuencia del filtro. Por eso cuando yo varío el cutoff frequency del filtro, vamos a ver la frecuencia, la respuesta en frecuencia. ¿Pero qué quiere decir eso? Digamos que la magnitud aquí, esta línea de aquí arriba sea 1. Es decir, si yo le meto esta señal de 551 hercios, pues digamos estaría por aquí, digamos no la recorta, la señal no pierde amplitud, pero si yo bajo el filtro, lo bajo por ejemplo por debajo de 550, la magnitud de esta señal está bajando, es decir, el tamaño se está reduciendo porque se está filtrando. A ver, voy a bajarlo un poco más. Ahora, ahí se está filtrando. Como yo sé que aquí solo me la está, digamos, ajustando. Pero en la respuesta frecuencial, que era lo que yo les mostraba del espectro, si se fijan, esta senoidal tiene su representación y está centrada justo en la frecuencia que muestra aquí abajo. Si se fijan aquí abajo en amarillo, es una frecuencia de 553 hercios, ¿ok? Que es justamente lo que les he dicho que es lo que le he ajustado. Y si se fijan, esta señal tiene unas variaciones, esta senoidal, que no es justamente 553 todo el tiempo, sino que varía un poquito y esas variaciones se representan en frecuencia así. Esta es la potencia que tienen esas variaciones. Si fuera pura 100%, se vería una línea, un palito, pero en este caso no está así simulado. ¿Ok? Si se fijan, si yo aumento la frecuencia y paso por encima del filtro, está la respuesta en frecuencia del filtro, es decir, por debajo de este valor
no afecto la señal y en cuanto empiezo a llegar a este punto, que sería menos 3 dB para un filtro, pero eso lo explicaré más adelante, se empieza a reducir su magnitud, su valor. Que ahí está la potencia que tiene la señal. En cuanto yo aumento la frecuencia del- de la señal y me acerco al filtro, se va recortando y la va reduciendo, como pueden ver. ¿Qué ocurre? Que si se fijan, aquí tenemos como que cuando yo aumento la frecuencia voy desplazando en el espectro la potencia. Voy a poner el filtro lo más alto posible. Ahora si se fijan, en cuanto yo voy desplazando, pues se ve la representación de la señal. ¿Qué pasa si yo ahora en vez de esto pongo ruido? Bueno, pues el ruido es una suma de infinitas senoidales que tienen distintas potencias y que van variando. Y como pueden ver, el espectro de una señal de ruido es que tenemos muchas senoidales de distintas potencias que van variando por todo en nuestro espectro. Si yo, por ejemplo, pongo una señal cuadrada que les dije que tenía infinitas senoidales, no sé por qué aquí no se ve. A ver si voy a quitar el filtro. Debería de verse, pues, si no me equivoco, debería de verse. Aquí está, input frequency. Dependiendo de la frecuencia, aquí está. Lo que pasa es que al aumentar la frecuencia, las distintas, los valores, digamos los armónicos, se van separando. ¿Ok? Pero tenemos infinitas, eh, digamos la respuesta espectral son infinitos armónicos. ¿Ok? Que era lo que les comentaba. A medida que yo voy aumentando la frecuencia, pues se van separando la frecuencia de cada uno de estos armónicos. Y va variando su potencia. ¿Ok? Ahora si yo pongo por ejemplo una triangular, a ver, una triangular, Satus, de sierra, esto es una triangular, pues la respuesta en frecuencia es parecida a la de la cuadrada, pero si se fijan va disminuyendo cada uno, la potencia de cada uno de sus armónicos va disminuyendo con el aumento de la frecuencia. ¿Ok? Voy a bajar la frecuencia o algo, que esto no se ve muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, un sweep? Un sweep lo que hace es que, esto va muy rápido, no sé por qué está yendo tan rápido ahora, pero bueno, va más rápido de lo normal y sinceramente no sé por qué. Voy a poner el sine wave o lo voy a cerrar y voy a cargar de nuevo el applet. A ver si me lo carga, pero bueno, aquí está de nuevo. Otra vez a la frecuencia que debería. Tarda un poco en cargar. Quito el sonido. Ok, esto lo podemos quitar aquí. La respuesta al impulso no nos interesa ahora. Y esto, por ejemplo, es el ruido. Si se fijan, el filtro corta. Como pueden ver aquí corta, por eso es importante la representación en frecuencia de los filtros. Corta y ya no deja pasar a partir de aquí. Pero bueno, si después, por ejemplo, vamos a speech, que esto es básicamente alguien hablando. Si ponen el sonido, lo escucharán. Si se fijan, casi toda la frecuencia está por debajo de los 3 kHz, que es la voz humana, hasta 5 kHz como mucho. Si vamos, por ejemplo, al piano, es lo mismo. Un piano pues normalmente no tira más de 5 kHz, es decir, la frecuencia a la que produce el sonido no llega, no suele pasar de 3 kHz o menos. Y yo tampoco soy un experto en música, pero sé que los sonidos más o menos ahí y el espectro auditivo de las personas pues llega hasta 20 kHz. En el mejor de los casos, normalmente la mayoría de la gente escucha hasta 15, 16, 13, depende de lo bueno que tengan el oído y de la edad, sobre todo de la edad. Y bueno, espero que esto se haya entendido. Y como les he dicho, una senoidal pues tiene su representación en frecuencia. Es esta que vemos, bueno, en realidad no la vemos aquí, pero ya les mostraré en otros vídeos. La respuesta, la respuesta en frecuencia de un circuito. En este caso sería un filtro paso baja. Si yo pongo un filtro a paso alta, como vieron, se come la señal de senoidal porque solo deja pasar las frecuencias altas. En cuanto la frecuencia pasa del punto que toca, pues ya la deja pasar. Un paso banda. Pues estas son las típicas respuestas que nosotros vemos con las que se representan los filtros. En cuanto llego a la banda de paso, pues me deja pasar la señal y cuanto no, no. Así que nada. Bueno,
Por último, pues comentar que si nosotros, por ejemplo, viéramos con un analizador de espectro, que es con lo que se ve esto en la realidad, se ve el espectro de una señal, un analizador de espectro la podemos ver directamente en un circuito. Ok, si yo, por ejemplo, pusiera la triangular, quitara el filtro paso bajo, voy a quitar, no voy a poner filtro, voy a poner la triangular, pues lo que haríamos, por ejemplo, en la radio FM sería algo como esto. Si nosotros conectamos una antena y lo conectamos a un analizador de espectro, lo que veríamos serían picos así, que serían las emisoras. Bueno, hay más ruido por aquí abajo, esto es muy limpio, pero veríamos, digamos, las emisoras de radio serían cada una de estas tonalidades, que podríamos decir aquí, cada una de estas bandas, pues serían cada una de las señales de radio, y la intensidad con la que llegan o la potencia con la que llegan, pues sería lo que vemos aquí. También podemos ver una representación del espectro, por ejemplo, de audio, cuando vemos ahora no recuerdo el nombre, en cualquier caso esto que se ve en los LEDs, que es un búmetro. Cuando vemos un búmetro de muchos, con muchos valores, pues lo que estamos viendo es la representación espectral de ese sonido que está reproduciendo nuestro equipo de música, o que está recibiendo el micrófono, o lo que sea que está mostrando el búmetro. Así que bueno, sé que me he alargado con este vídeo, pero me interesa que esto se entienda bien. Si alguien tiene alguna duda, por favor pasen por el foro. Si les gusta, por favor manito arriba, y espero que les haya parecido más interesante que los vídeos anteriores, ya que a mí me lo parece. Y creo que irán saliendo vídeos más interesantes como esto a medida que avancemos. Así que nada, espero que les haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.